Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a intentar hacer una presentación bastante dinámica y gráfica porque las horas que son, sí que es verdad que para que no nos durmamos, ¿vale? Entonces, en principio vamos a presentar lo que fue pues un proyecto que se nos facilitó, se nos dejó hacer, digámoslo así, ¿no? Que estamos muy agradecidos por ello, también hay que decirlo. Un proyecto de rehabilitación edificatoria. El tema está que ese proyecto que en un inicio era únicamente rehabilitación edificatoria dio lugar derivó en lo que fue una actuación de rehabilitación que afectó a todo el entorno, ¿no? Como veremos posteriormente. Estamos hablando del barrio de Sa Peña, ¿vale? Que estamos hablando de esta zona. Está justo a pie de muralla, en la zona más baja del conjunto histórico. Es parte del conjunto desde el año 69 y en él rige lo que es la normativa de un plan especial de protección y reforma interior, ¿vale? El PERRI de Sa Peña, La Marina y zona de Eixample. Estamos hablando de esta manzana, está señalada en rojo, la vemos allí, justo a pie de muralla, y bueno, la manzana se emplaza en las calles Alta y Retiro del barrio de Sa Peña, que es el barrio marinero de Ibiza por excelencia. Está todo rodeado de agua, en este lado está el puerto y en este lado está ya el mar, ¿vale? Se sitúa al levante de la ciudad y se extiende pues al pie del baluarte de Santa Lucía, entre lo que se llama la muralla larga, entre Santa Lucía y San Juan, ¿vale? Bueno, es una de las zonas más características de Ibiza. Y esto es como, digamos, era el barrio en los años 60-70, ¿vale? Son unas fotos históricas que, bueno, básicamente era un barrio humilde, de casas pequeñas, de pescadores, con casitas encaladas, pequeñitas, calles estrechas, y se hacía mucha vida en la calle, porque las casas eran muy pequeñas y la vida se extendía un poco, la vivienda se extendía a la calle, ¿no? Pero era un barrio, pues, normal, un barrio de gente normal. Sí, bueno, aquí por ejemplo en la fotografía de la derecha podemos ver una circunstancia que se da mucho en la zona, y es que según las necesidades de crecimiento de la vivienda, pues aparecen elementos tipológicos característicos del barrio, como pueden ser esas escaleras exteriores, ¿no? Esa que vemos, la más grande, pues surge como una necesidad de dar acceso a la planta que se ha adicionado en la parte superior, ¿no? Y invaden el dominio público, pero es que en la época en la que se construyeron pues no existía esa sensación de invadir el dominio público, ¿no? Era una necesidad y era lo más obvio, ¿no? Hacer la escalera en la calle. Y a día de hoy pues son elementos tipológicos que están protegidos. Esta es la situación que tenemos, digamos, previa a lo que fue la degradación del barrio. Este es un libro que tenemos aquí, que usamos mucho en el ayuntamiento, que son de Luis Miralles, Luis Cervera. Luis Cervera Miralles, sí, verdad. Que lo que hizo fue como una foto fija de toda la zona, de la Marina, de Alvila, de todo lo que es conjunto histórico. Son unos dibujos a mano, que están hechos desde unas fotografías que se hicieron, y son unos dibujos como muy bonitos, ¿no? No sé si lo veis, que tienen la ropa tendida, tiene las bicicletas, es como muy pintoresco, pero a nosotros para el núcleo histórico nos ayuda mucho a saber cómo era la ciudad pues en esos años, en los años 70, ¿no? Que ya había pues un plan provincial y luego llegó el PGU y tal. Entonces estas fachadas es lo que nos encontrábamos, digamos, previos a la degradación del barrio, ¿vale? Años 70 más o menos. La situación que nos encontramos de partida es esta, ¿vale? Esta foto que creo que es como muy característica, ¿no? O sea, son viviendas que están muy deterioradas, con vegetación, ocupadas en muchos de sus casos. Bueno, explica tú si quieres un poco el por qué llegamos a esta situación, ¿no? Bueno, como ha dicho Ángela, el barrio de Sa Peña estaba habitado por gente de Ibiza, marineros que se dedicaban a la pesca, entre otras cosas, y bueno, a partir de los años 60-70, con la proliferación del turismo pues, y el crecimiento de la ciudad, ¿no? La ciudad de Ibiza creció con los ensanches, pues la gente que habitaba este barrio pues, se desplazó a otras zonas en las que las viviendas tenían otras condiciones de habitabilidad y bueno, el caso es que el barrio este se fue despoblando y a su vez se fue habitando por personas que venían de fuera a trabajar. Eran personas que tenían pocos recursos y bueno, en muchos casos llegaban allí
alquilaban la vivienda por una renta antigua o directamente no entraban en las casas y bueno, pues eso es lo que ocurrió en esa época, ¿no? Que se fue ocupando por gente con pocos recursos que venía a trabajar, ¿vale? Llegando hasta el punto de que las viviendas originales se fueron dividiendo, obteniendo viviendas más pequeñas, ¿vale? Claro, bueno. esas viviendas son infraviviendas, ¿vale? Hay una falta de seguridad para los habitantes que todavía viven allí. Es una zona degradada social y urbanísticamente. Dentro del barrio de Sapeña es la zona más degradada. Todas las viviendas tienen carencias en cuanto a habitabilidad. La superficie media es mínima y hay hasta 44 viviendas localizadas en ese ámbito que es toda la manzana, ¿vale? Sin satisfacerse ningún requerimiento pues, de habitabilidad en cuanto a alturas, iluminación, ventilación e incluso dotación de servicios higiénicos. Y eso es un poco lo que nos encontramos o lo que existe en el año 2010 y a partir de esta situación, de esta falta de mantenimiento, de edificaciones antiguas y tal, surge lo que es la unidad de actuación, la UA 27, para regenerar toda esta zona, ¿vale? Vale. Previamente a la ejecución del proyecto de rehabilitación, hubo que hacer una tramitación consistente en un expediente de expropiación forzosa. No olvidemos que las viviendas tenían propietarios, entonces tanto ese expediente como la posterior redacción del proyecto tuvo un desarrollo en el tiempo de aproximadamente 10 años. Es un periodo muy largo de tiempo en el que ocurren muchas cosas, ¿no? Pero bueno, yo de forma breve voy a dar unas pinceladas de los ítems que ocurrieron en ese proceso, ¿no? de 10 años. Entonces, en el 2009 se aprueba la revisión del Plan General con prescripciones de la Comisión Insular de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Patrimonio Histórico-Artístico, ¿no? Pusieron unas prescripciones a la unidad de actuación, consistentes, lógicamente, en la protección del patrimonio. Y eso condicionó mucho, ha condicionado siempre mucho la percepción del proyecto, ¿no? Bueno, luego en el 2011 se redactó el estudio histórico-arqueológico por parte de los servicios técnicos del Departamento de Patrimonio, y este documento es muy importante porque va a ser el que establezca los principios de intervención sobre esa manzana, ¿vale? Luego, más adelante, en el año 2011, se aprobó por parte de Aciotupa el proyecto de expropiación de tasación conjunta. En el año 2013 se levantaron las actas de pago y ocupación de las viviendas. Y ahí ocurrió algo bastante curioso, y es que supuestamente haces el pago y ocupación, pero en ese momento no pudimos hacer la ocupación porque las viviendas seguían ocupadas. Y bueno, pues los moradores, habitantes de esas viviendas no querían salir, y bueno, ¿qué provocó? Que nosotros teníamos que hacer un estudio de patologías, que lo redactamos ese mismo año, pero no pudimos hacer la visita de del 100% de las viviendas, con lo cual ese estudio de patologías, que es requisito previo para poder hacer un buen proyecto, nunca lo tuvimos al 100%, ¿vale? Bueno, ya es en el año 2016, 3 años después del acta de la ocupación, cuando por fin podemos hacer el lanzamiento forzoso de las viviendas, y ahí ya sí tenemos disponibilidad de las viviendas para poder estudiar su estado y proceder a redactar el proyecto, ¿vale? En el mismo año 2016 se aprobó el estudio de detalle, y luego en el 2017 se aprobó una modificación puntual del PEPRI, del Plan Especial. ¿Por qué? Porque, bueno, en el año 2016 ese Plan General del 2009 se suspendió, se anuló. Entonces, claro, la figura de la unidad de actuación alta retiro, claro, se quedaba como en el limbo, ¿no? Hubo que darle forma, y entonces se hizo una modificación puntual en el ámbito del Plan Especial, ¿vale? Y luego ya por fin en el 2018 fue cuando pudimos acometer la redacción del proyecto de rehabilitación. Vale, esto es un extracto del estudio histórico, ¿vale? Que es lo que comentaba mi compañero. O sea, el proyecto se basa en las prescripciones o las indicaciones que se hicieron por parte del Servicio de Patrimonio sobre estas viviendas, ¿no? Que así, a grandes pinceladas, ¿vale? Dice que los valores patrimoniales de los inmuebles
que sí que los hay, esos valores patrimoniales, aunque sean casas muy degradadas y en un muy mal estado. Dice también que se han de conservar los elementos tradicionales, que hay elementos estructurales, los muros, las fachadas están en buen estado. Que lo que hay que hacer es una intervención higienizante, hay que limpiar las edificaciones de elementos extraños, hay que acondicionarla a la vitalidad perdida, la desidia porque se ha hecho un mal uso, y que hay ciertos criterios patrimoniales que han de ser de restauración, o sea, no de reedificación ni de reestructuración, sino de restauración de lo que tenemos, ¿vale? Dice que se debe de respetar el parcelario histórico y volver a las viviendas a su tamaño original, eliminando esas divisiones que se hicieron y que, digamos, zonificaron esas pequeñas, que ya después eran pequeñas viviendas. Entonces, digamos que intuía que había que ocupar la totalidad de cada una de las parcelas para cada vivienda y hacer viviendas de 1 o 2 plantas y darle, digamos, ese uso de vivienda a día de hoy con la vitalidad del día de hoy. Entonces, esto es un poco, estos criterios que tenía este estudio histórico es en lo que nos basamos para hacer el proyecto, ¿vale? Esto es un poco lo que teníamos de partida. Esta es la manzana, está aquí a la derecha, con unas edificaciones en volumen crecidas bastante significativas, que además subían un piso y otro piso y otro piso, parecía que nunca acababan de subir. Y esto es lo que teníamos pues tapiados, zonas que estaban, los balcones estaban derruidos, los muros estaban vistos, todo degradado, cables por todos los lados, que bueno, eso es un problema endémico, tubos por todos los lados. En algún caso incluso se habían producido desplomes de forjados en alguna vivienda y el ayuntamiento tuvo que intervenir y decretar el desalojo y apuntalamiento, sobre todo por la falta de mantenimiento. Los moradores nunca mantuvieron las viviendas. Este es un poco el aspecto que tenía la calle, ¿vale? Estaba todo, pues eso, pues degradado. Una situación, un entorno social bastante degradado a pie de muralla. Aquí incluso se puede ver en esta fotografía de la derecha, se puede ver un colector de saneamiento que a día de hoy todavía no explicamos cómo pudo quedar visto. No es que quedase visto cuando se hizo en su momento la urbanización de la calle, sino que en algún momento pues los empedrados desaparecieron, no sabemos por qué. Este era un poco el tema, ¿no? Esta es, digamos, la fachada tipo. Una fachada pues que no se ha conservado, que el maré se ha quedado a la intemperie, se está deteriorando continuamente porque es una piedra muy a la humedad pues le afecta, y cables y toldos y historias por todos los lados, ¿no? Vegetación y bueno, las cosas atrás. ¿Más? Para adelante. ¿Vale? Entonces, quédense con esta imagen, ¿no?, de estos volúmenes, estas antenas, estas historias, para ver un poco cómo ha evolucionado este tema. Los criterios patrimoniales para lo que era el proyecto que teníamos que hacer era la conservación bueno, estamos en una zona que tiene el grado de protección 3, que están protegidas todas las fachadas, ¿vale? Entonces, la protección de los muros exteriores de fachada, tanto de los huecos como de las fachadas en sí, de las alturas, de las cornisas, los muros intermedios que tuviesen entidad estructural, ¿vale? Se respetó lo que fue la rasante del terreno, la línea de cornisa que marcaba el estudio de detalle, los huecos protegidos tanto en tamaño como en posición. Se modificaban mínimamente algunos huecos y se proyectaban huecos nuevos en cumplimiento de habitabilidad, siempre con las prescripciones del PEPRI, ¿vale? Y el tema de la cubierta inclinada. Eso es un tema muy candente porque el PEPRI daba a entender que lo que se quería eran cubiertas planas. Entonces, todas las edificaciones que se han hecho nuevas después del PEPRI tienen cubierta plana, que además es muy atractiva en Ibiza porque estás arriba, tienes vistas, tienes sol, tienes tal. Y eso ha hecho que el paisaje que se ve desde la muralla de la zona de esa peña ha variado increíblemente, porque todas las cubiertas planas luego son pérgolas, toldos, barbacoas y elementos anexos varios, que hay gente que lo tiene con más gusto y gente que lo tiene con muy mal gusto. Entonces esto se ve desde arriba. Desde arriba vamos viendo todas las terrazas. Entonces aquí se intentó rehacer esas cubiertas inclinadas de teja, que era lo que pedía un poco el skyline, ¿no? el estudio de detalle. Y lo que se hizo es esponjamiento vertical en la manzana, o sea, eliminar todas esas construcciones parásitas que habían subido la edificabilidad de todos los edificios, ¿no? Entonces esto es un poco el antes y el después, y lo rojo pues es lo que se quitó, ¿vale? Abajo está el proyecto y arriba está
lo que teníamos en el estudio de detalle marcado como que se tenía que quitar. Y una cosa muy importante, por ejemplo, es esta esquina. Esta es la calle alta, o sea, la calle más alta vista hacia abajo, y la siguiente diapositiva es, esto es lo que se ve desde el mar, digámoslo así, y allí esa pérgola que subía una planta más otra pérgola, ¿vale? O estas plantas que subían aquí, pues esto es lo que se ha intentado bajar todo. Aquello lo que hizo fue que despejó la vista de la muralla. El problema de las alturas aquí en Sapeña es que cuanto más sube uno, el de atrás, como le están tapando, pues sube más. Y el de atrás sube más. Y al final el que está pegado a la muralla hubiera subido 7 plantas. Pues esto lo que se hizo fue intentar respetar la protección de la muralla también, ¿vale? Entonces este era un poco el comparativo, que es como muy ilustrativo el rojo, de ver todo eso tiene que ir fuera, ¿vale? En este caso, las edificaciones marcadas en color rojo se corresponden en muchos casos con adiciones que se hicieron en los años 60-70, ¿vale? Y se entienden que eran parasitarias. Ahí, lo controlo. Vale. Entonces, la propuesta pasa ineludiblemente por una redefinición de las viviendas, tanto en número como en configuración, ¿vale? Se realza el valor de avenida y cornisa que marcaba el PGU, dando lugar a ese skyline que va dejando libre la muralla detrás, ¿vale? Se hace un tratamiento de las fachadas evitando la formación de una fachada unitaria, porque realmente se acomete todo como un único proyecto. Entonces lo que intentamos hacer es mantener ese parcelario haciendo casitas. O sea, hubiésemos podido hacer, para que nos entendamos, un edificio tumbado, ¿vale? Pero se mantuvo el parcelario porque era prescripción del estudio histórico, de no romper ese parcelario, ¿vale? Entonces, pues se intenta hacer la típica casa de la zona, casas blancas, encaladas, con sus escaleras de acceso de dimensiones reducidas, la cubierta plana, pero alternando con cubierta inclinada, ¿vale? Con pequeños balcones, entre muros medianeros, viviendas pequeñas, pero cumpliendo con habitabilidad y con los parámetros básicos actuales del CTE y habitabilidad y todas estas cosas que tenemos que cumplir, ¿vale? Vale, bueno, ahora pasaríamos a hablar un poco de la ejecución de la obra. El hecho de no poder inspeccionar las viviendas cuando se redactó el estudio de patologías hizo que luego, cuando empezamos las obras, cada día era una sorpresa, ¿no? Cada día aparecía una cosa nueva, no contemplada en el estudio de patologías, y que hacía que tomásemos decisiones continuas, medidas correctoras, sobre todo por la aparición de hallazgos arqueológicos, que han aparecido bastantes, y estructuras murarias que desconocíamos, que al final teníamos que mantener, con lo cual la visita de obra era casi cada día, con lo cual fue, vamos, a la vez que satisfactorio, fue cansado, ¿no? Fue bastante. Entonces, bueno, aquí vemos ejemplos de los hallazgos que encontrábamos, ¿no? Sí, bueno, a ver, lo que tenemos aquí son estamos en Sapeña, esto es una roca, de la muralla para abajo al mar es una roca, y las casas se asientan en la roca. Esto, bueno, las arqueólogas lo explicaron muy bien. Entonces lo que tenemos es el corte de roca, en el se ha ido pues construyendo con diferentes tipos de muros de piedra, ¿vale? Lo que se intentó hacer, bueno, evidentemente todo esto hay que datarlo, tiene que venir la arqueóloga, tiene que documentarlo, hacerles fotos y tal. Entonces las obras fueron muy bonitas, muy interesantes, pero con pandemia por en medio, con entorno social muy complicado y con arqueólogos por en medio. A todas horas del día. A todas horas. Pasar. Vale, simplemente marcar que, bueno, aquello es una cisterna que está excavada en la roca en horizontal, que es bueno, yo no había visto esto en mi vida, en horizontal. Estos son esas alacenas, esas hornacinas que había en esos grupos de apoyo de forjado. Estas cosas, pues, fueron saliendo conforme, porque tener en cuenta que esto había estado mucho tiempo habitado y ocupado, y aquí había azulejos delante. O sea, esto no estaba así cuando lo encontramos. Había azulejos, había contrachapados, había muchas cosas, hasta que vas sacando todo lo que tienes que quitar, que se ha ido añadiendo, y descubres estas cosas, ¿no? Y, bueno, pues claro, pues tiene su interés también. Esto es lo que decíamos, por ejemplo, este muro es un muro de mares de 10 centímetros. Ahí no puedes cargar nada, los que son técnicos lo saben, ¿no? Ahí no puedes cargar nada. Pues este muro aparecía en el estudio que teníamos previo como un muro de piedra. Pues esas cosas son las que está comentando mi compañero, que además hizo las estructuras,
de que era un continuo, vuelve a verlo, nos entra, no nos entra, aquí hay que poner una viga, una pega, aquí hay que poner tal, eso era el continuo. Igual aquella fachada, por ejemplo, son 3 plantas para arriba, y salió que tiene una fachada pues con unos recercados, unas historias, y todo manteniendo las fachadas, que en este caso además, manteniendo las fachadas, y ojo que viene temporal que no se nos vayan, porque son fachadas de marés, que estaban en muy malas condiciones, ¿vale? O sea, la obra fue muy bonita, muy interesante, pero creo que muy complicada también. Sí, bueno, como anécdota, se nos dio el caso de que apareció una cisterna púnica en una vivienda en la que estaba previsto apoyar un pilar, ¿vale? Entonces, no había dilema, hay que quitar el pilar. ¿Qué hicimos entonces? Pues revisar la estructura y apear ese pilar, o sea que el pilar desapareció de la planta baja y nacía ya del forjado primero, ¿no? Pues decisiones de estas de forma continua, que bueno, al final se resuelven y ya está, no hay ningún problema. Vale, entonces, el proyecto, sección característica B2, que significa 2 alturas por la calle alta, que es la calle que además se llama alta porque está arriba, y 3 alturas máximas por la calle de abajo, ¿vale? Se nos dio libertad de distribución en vertical y en horizontal, gracias a Rosa, a Pep, y a Rafa, y a Elena López, que no está, pero también. Eso sí, hay que conservar todas las fachadas, su composición, ¿vale? Las medias negras y dan lugar a 12 viviendas en régimen de protección pública y equipamientos. ¿Vale? El esponjamiento de ese vertical que hemos hablado de bajar esas alturas da lugar a una mejor iluminación y ventilación de las calles que son muy estrechas, ¿vale? Entonces se mantienen tanto los muros estructurales interiores como las fachadas y se hacen esos trabajos de consolidación y mantenimiento en todo lo que son los muros existentes, que además algunos se dejan vistos, ¿vale? No todos, porque por funcionalidad de la vivienda no todos se podían dejar vistos, evidentemente, ni todos tienen un interés arqueológico o patrimonial para dejarlos vistos, ¿vale? Eso es un poco lo que ha quedado. Hemos puesto 4 fotos. ¿Esa ha sido la mejor? ¿Quién ha sido? Esa ha sido la mejor de la charla. Esto ya, como digo yo, de trabajo. Esto es un poco lo que ha quedado, ¿vale? Hemos puesto 4 fotos porque la charla no es de las viviendas, es del entorno urbano. Entonces, aquel muro de allí, pues se dejó visto porque teníamos una canal cerámica con un rebosadero que tiene un nombre específico, ¿no? Pues un rebosadero. Y ahí veamos claramente el rebosadero que tenía lo que era la distribución de la salida a la calle de aliviadero, y si no podías recoger ahí el agua, ¿vale? Entonces se optó por dejarlo visto dentro de la estancia de este salón-comedor. Esas son esas hornacinas que había en la foto de antes que habíamos visto. No sé si os acordáis que había una hornacina, pues se recuperó la hornacina y salió otra que estaba, digamos, tapada, ¿vale? Y decidimos también dejarla. Eso es un poco para que veáis. Eran viviendas que tienen fachada a 2 calles, ¿vale? De 1 o 2 plantas, muchísima luz natural, ventilación, además estamos en una zona que en verano corre bastante fresquito porque estamos al lado del mar. A veces eran muy estrechas, esto es una salón comedor que a lo mejor tiene 3 metros y pico, ¿no? 3 y pico, no más. Se generaban en 2 plantas con unos lucernarios porque para meter luz, aquí solamente tenemos una ventana que es una puerta de entrada con un vidrio para que dé más luz a la calle y una balconera, al otro lado no tenemos más, ¿vale? Entonces se dio iluminación natural por los lucernarios de arriba, ¿vale? Ese es el muro, por ejemplo, que decía antes, que ahí están los mechinales de los forjados que había intermedios y se mantuvo también. El muro visto, en fin, se intentaba hacer una vivienda pequeña, mínima, pero, no sé, dotándola de una calidad, de una iluminación, de una ventilación, de una calidez con el tema de la madera, ¿vale? Y eso es un poco el tema. Se metieron algunos patios porque la manzana hacia el mar se iba ensanchando y daba lugar a unas viviendas de mucha longitud que se nos quedaban un poco oscuras, ¿no? Entonces hicimos la solución de meterle un patio. Y esto era un poco las viviendas, que no es el tema, digamos, de la ponencia, ¿no? Después de las viviendas, que son esas que se ven aquí a la derecha, ¿vale? Aquí a la izquierda, tocó hacer la calle. ¿Y qué pasa con ellas que hicimos la calle? Que llegan las arqueólogas, porque aquí salió de todo. O sea, esta excavación es una calle de 50 metros lineales o 40 metros lineales, toda excavada arqueológicamente 100%, con pincel y paletilla, todo. O sea, empezamos a picar, sacar, y dijo, no, esto ya es roca, hay que tener cuidado, aquí no entra ninguna máquina que no sea tal, para hacer la zanja mínima y lo demás todo a mano. Entonces, esto era un continuo de cisternas, fosas sépticas antiguas, ¿qué tal?
cuevas, cuevas con ánforas enormes, o sea, cisternas con ánforas enormes, o sea, cisternas que habían estado utilizadas, unas ánforas enormes, que no sé si hay alguna foto. En fin, esto fue también una cosa descomunal. Se tardó un año desde que se terminó la obra de las casas a que se terminó la obra de la calle, ¿vale? A que pudimos ya, digamos, dar las casas a poder ocuparlas y tal, ¿vale? Entonces, después de lo que fueron las obras de infraestructuras, esto fue lo que encontramos, todo lo azul son cisternas, ¿vale? Y hay una cosa muy característica que es esta cueva. Esto es una cueva que entras por abajo, se mete bajo de toda la manzana y bajo de la calle, casi hasta la manzana siguiente, por lo que es la calle, ¿vale? Y esa cueva se salió, que estaba datada, que se había utilizado o se preveyó utilizar como refugio en la guerra civil. O sea, esto salió de... en un inventario de refugios de la guerra civil. Una cisterna enorme en medio de la calle también y cisternas por todos los lados, ¿vale? Bueno, o sea, ahí se contabilizan hasta 10. Hasta 10 cisternas, cuevas, bueno, no sé, de todo, en fin. Quedamos mal de tiempo. Eso es lo que esto simplemente se da cisternas que salieron para que tengáis una idea de la dimensión y tal. Y eso es un poco lo que quedó, ¿vale? Ese es el paisaje urbano resultante, o sea, de lo que teníamos antes a lo que teníamos ahora. No tenemos la foto comparativa porque nos hemos equivocado de PDF, pero no pasa nada. Sí, bueno, por ejemplo, hay una edificación, concretamente esta, que originariamente tenía baja más 4. Más 4. ¿Vale? Que son las casitas que llamamos las gemelas, porque luego hay una foto que se ve muy bien. Esto es un poco la calle, se optó por dejar la roca vista. Aquí había, no sé si la foto anterior del principio, no hace falta que la pases. Aquí había una especie ¿cómo decirlo? Es un pasillo corredor a otro nivel, sí, la calle. Un zócalo para dar acceso a las viviendas, que generabas aquí un zócalo de casi 1 metro, de escalón. En paralelo, un escalonamiento muy continuo y muy extraño, que además estrechaba lo que era el paso de la calle, ¿vale? Y cuando tuvimos que quitarlo todo para ver cómo circulamos con las infraestructuras, se decidió dejar la roca vista, porque esto es Sapeña, o sea, Sapeña es esto, la roca viva, ¿vale? Entonces se dio acceso a cada vivienda con sus escaleras independizadas, pero no se hizo ese paso corrido de un segundo nivel de calle, ¿no? Nos parecía más interesante recuperar lo que era la roca vista que no ese mamotreto ahí un poco extraño. Además, ¿no? es la tipología de escalera tradicional del barrio de Sapeña, con lo cual era un plus, ¿no?, hacerlo así. Un poco el tema. Y esas son las casitas terminadas, ¿vale? Con sus marés, sus historias, sus mercados. Se dejaron algunas piezas de marés que nos encontramos cuando hicimos la demolición. Y eso es un poco, esta vivienda tenía este lado como estaba así también, pero aquí tenía 4 plantas. Esto es un poco las casas que llamamos las gemelas, porque eran como 2 iguales. Fue un poco el paradigma de toda la obra, ¿no? De decir, recuperar esta visión y no la visión que teníamos de 4 plantas. Bueno, nada, en definitiva, ya que vamos con el tiempo, ¿no? Vamos mal. Nada, es simplemente afirmar que con esta intervención de rehabilitación integral de una manzana edificatoria y su entorno inmediato, pensamos que hemos contribuido con la mejora del paisaje urbano del barrio de Sapeña, y además esperamos que, bueno, lo sabemos ya de forma fehaciente, que se está produciendo un efecto llamada, ¿no? Tras esta intervención ya ha habido... ¿Se han tramitado ya cuántas licencias? Hay 14 licencias de obra mayor de rehabilitación integral en lo que son las casas alrededor, ¿vale? Que estaba la gente, tenía sus viviendas, pero no arrancaba a hacer las obras porque era un espacio bastante complicado. Entonces, cuando han visto que se han hecho estas obras, han visto que sí, que ya se puede estar ahí, pues todo lo que es la banda alrededor, hay en 2 años, año y medio, 2 años desde que se terminaron, pues 14 licencias de obra mayor, que es muchísimo, antes no había ninguna, o sea que es mucho, ¿vale? Y nada, esperemos que estos promotores privados tengan como mínimo la misma sensibilidad a la que aludía Pablo y contribuyan al paisaje urbano del barrio, la verdad. Sería de agradecer. Nada, muchas gracias por la atención.